Bienvenido a la clase de hoy. Bueno, ahora vamos a ver el método de resolución de las ecuaciones diferenciales por el método de el factor integrante. Entonces, esta es una introducción que vamos a dar una explicación cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales por el método del factor integrante, que son cuando las ecuaciones diferenciales no son exactas. Entonces, el factor integrante es un factor que se obtiene por un método que vamos a verlo para hacer que la ecuación diferencial sea exacta y poderla resolver mediante ese método. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos primeramente en esa introducción, que es el primer video, ¿verdad?, que se recomienda que pues, se vea el primer video para ver cómo es la explicación, y ya en los siguientes videos vamos a ver ejemplos de sus problemas. Entonces, primeramente aquí básicamente tenemos dos métodos. El primer método para encontrar el factor integrante dice lo siguiente, que es primero por inspección. Es decir, vamos a multiplicar la ecuación diferencial por x cuadrada, x sobre y sobre x, o xy, etcétera, de tal manera para hacerla exacta. Entonces, esto que está aquí es algo que nosotros lo tenemos que hacer de acuerdo a nuestra intuición, o es por inspección. O sea, tenemos que hacerle prueba y error, ¿sí? Entonces, este es un método que realmente este método, pues sí se requiere de cierta habilidad para encontrar qué factor es el integrante que nos convierte una ecuación diferencial en exacta, ¿verdad? Ese es el método, primer método. Y el segundo método que vamos a ver, que básicamente vamos a aplicar primero este método, y si este método no nos satisface, tenemos que usar el primero. Este método, el segundo método es el que se conoce como el método de Euler. Euler fue un gran matemático, acuerden ustedes, y Euler fue el que desarrolló este tipo de método para encontrar ese factor integrante. Aquí simplemente esto lo que se hace es, se determina quién es m y quién es n, que ya lo hemos visto. El m es el diferencial de x y el n es el diferencial de y. Una vez que ya tenemos el m y el n, se deriva la m con respecto a y se deriva la n con respecto a x. Y aquí estas dos se entiende que no nos van a dar igual, porque no es exacta. Si nos da igual, que es el objetivo, pues entonces la resolvemos por el método de ecuaciones diferenciales exactas. Pero en este caso, como no nos da, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ya tenemos m y n, m' y, vamos a encontrar lo que es la función p en función de x, y aquí está la fórmula, que es m'y, que sería este resultado de aquí, menos n'x, el de aquí, entre n, ¿sí? Y si esto de aquí, el resultado de aquí, nos da todo en función de x, aplicamos esta fórmula, por decir así, lo que es e integral a la función de x, ¿verdad?, que nos va a dar nuestro factor integrante. Si por el contrario no nos da en función de x, que nos dé en otra función de x y y, también tenemos que hacer la función de y, que sería esta fórmula, que es n' de x menos m de y entre m. Si esto nos da en función de y, aplicamos la fórmula de que la e integral de función de y de diferencial de y. Entonces, ambos resultados vamos a entender que uno de ellos, a lo mejor el más fácil. Una vez que obtenemos este o el resultado sería el factor integrante, que sirve para hacer la ecuación diferencial exacta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el resultado que nos dé aquí lo vamos a multiplicar por la ecuación diferencial y lo vamos a hacer, y al derivar después nos debe dar exacta, y lo resolvemos por el método de ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, esta es una pequeña introducción, ¿verdad? Yo aquí les recomiendo, ¿verdad?, que copien esta hoja tal cual, ¿verdad?, porque esta la vamos a estar siguiendo con nuestros problemas. Lo que es la introducción, dice introducción de ecuaciones diferenciales con factor integrante. Método para encontrar el factor integrante número 1, primero es por inspección, es decir, multiplicar la ecuación diferencial por x cuadrada, x sobre y sobre x más x, etcétera, para hacerla exacta, o por el método de Euler, que primero sacamos la m y luego la n, diferenciamos la m con respecto a y luego con respecto a x,
aplicamos esta fórmula o esta y luego hacemos estas integraciones y los resultados es lo que vamos a multiplicar por la ecuación diferencial completa para determinar a ver si es exacta. Y si es exacta, lo resolvemos por este método. ¿Ok? Bueno, entonces ya en nuestro próximo video vamos a ver el primer ejemplo de cómo se resuelve una ecuación diferencial que no es exacta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar nuestro factor integrante para que sea exacta. Muy bien. Entonces, ya que copiamos esta hoja, sigamos adelante y no se vaya.